No saben, no alcanzan a imaginarse los actores de esta comedia de las equivocaciones, en las que somos actores de primera línea, el daño que le están haciendo a Colombia. No se imaginan. En la hora de la verdad nos hemos dedicado a recoger opiniones. Opiniones de colombianos, opiniones de extranjeros, opiniones de empresarios, opiniones de funcionarios, opiniones de la gente y opiniones de la prensa. ¿Cuál es la opinión con respecto de Colombia? Que esto es un caos, como nos lo dijera hace unos minutos José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, recordando un libro suyo de muy reciente aparición. El caos absoluto y total. Aquí no hay orden, aquí no hay Estado de Derecho, aquí no hay normas a las cuales acudir y en las cuales uno pueda confiar. Teníamos una institución que funcionaba y funcionaba pacíficamente desde hacía muchísimo tiempo y que funcionaba en centenares de casos y ha funcionado inclusive en este año sin problema ninguno. El Instituto de la Extradición. ¿Qué es la extradición? La extradición se opera cuando un país le solicita a Colombia dentro de niveles de cooperación judicial determinados o por un tratado de extradición o por reglas generales de derecho internacional que le remita a una persona para ser juzgada en aquel país porque en ese país o contra ese país se ejecutó la conducta criminal que se va a investigar. Eso es todo. ¿Y cómo se tramita la extradición? La solicita el Estado que la pide, la solicita a través de su Cancillería, para ser sencillos, pero la orden proviene de un juez que dice: yo necesito aquí al señor o a la señora fulana de tal para ser juzgada por este delito cometido contra los intereses de este país. Eso es lo que solicita. Y dice alguna cosa más para que no quede duda de quién es el incriminado y de cuál es la conducta por la que deberá responder en aquel país. ¿Qué hace Colombia? Colombia recibe a través de la Cancillería por los conductos regulares, recibe la solicitud. Inmediatamente recibida la solicitud se la pasa a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación ordena la detención con fines de extradición de la persona solicitada en extradición, mientras la extradición se tramita internamente, y eso consiste en lo siguiente: en que la Corte Suprema de Justicia hubiera podido ser cualquiera organización, cualquiera, verifica los datos formales que ameritan la extradición y verifican que la persona extraditada no va a ser sometida a penas que no estén contempladas en Colombia. Colombia no puede mandar a alguien para que lo sienten en la silla eléctrica o lo ahorquen o lo fusilen en otro estado, porque en Colombia esa pena no existe. Pero si es una pena privativa de la libertad, lo puede mandar después de verificar quién es y después de verificar que efectivamente hay un organismo judicial que está solicitando a esa persona por un delito por el que puede ser extraditado. La Corte da su opinión, la que suele dar en términos brevísimos. Como hice tantas extradiciones, puedo recordar que en ningún caso la Corte se demoraba más de 1 o 2 semanas, cuando mucho. Si estaban muy ocupados se demoraban 2 semanas. Normalmente era un proceso de 4 o 5 días, porque se trata de un tema administrativo elemental y sencillísimo: verificar quién es el extraditado, cuál es el delito, cuál país lo solicita, y asunto concluido. Y cuando se trata de un país que solicita tantas extradiciones como los Estados Unidos, la cosa es mucho más fácil todavía. Y un delito por el que se piden tantas como el delito de extradición, la cosa es mucho más sencilla. Y entonces el presidente de la República dicta un decreto con la firma de su ministro, en el caso de mi parte, ministro de Interior y de Justicia, que esas eran mis funciones entonces. En este caso ahora será el ministro del Interior o el ministro de Justicia, el que sea competente en el momento, y la extradición se ejecuta.
La policía va por el señor que está detenido, lo lleva a un avión de la DEA, si es el caso de narcotráfico, se lo entrega a las autoridades de ese país y asunto concluido. Y eso no tiene problema. Y eso se hace por centenares de veces. Es que este no es un problema, no es que como no había antecedentes, como no se sabe. Yo participé en cerca de 150 extradiciones. No tuve problema con ninguna de ellas. Me mandaron por ahí memoriales, inclusive juristas muy eminentes y amigos míos que hablaban de la inocencia de su cliente. Y dije, ese no es mi problema, no es mi problema. Yo no lo estoy juzgando y la justicia colombiana no lo está juzgando. Lo va a juzgar la justicia de otro país dentro de un proceso de cooperación judicial. Eso es todo, asunto concluido. Y en mi caso fueron 150 y Sabas Pretel me superó con mucho las extradiciones que contribuyó a decretar con la firma del presidente de la República en todos los casos de Álvaro Uribe Vélez, por supuesto. Y entonces ahora convierten esto en semejante galimatías. Y la extradición se vuelve un proceso. Y tiene periodos probatorios, y estos zánganos de la Corte Constitucional dicen que efectivamente tiene periodo probatorio, pero por favor, eso no tiene periodo probatorio ninguno. No hay pruebas. Si no hay pruebas suficientes para extraditar, pues no se extradita. Se le dice al otro país, lamento mucho, pero no tengo las pruebas que necesito para extraditarlo, de cómo se llama la persona, ni de cómo está siendo realmente reclamada por una corte del país suyo. Esas son las pruebas que se necesitan. No si el señor es culpable o el señor es inocente, que repetimos una y mil veces, ese es problema del país de origen. Asunto concluido. Pero no. Periodo de pruebas, estudio a fondo para saber si es posterior a una fecha, anterior a una fecha. Hágame el favor, discutir una fecha que está ahí mismo en lo que se llama el indictment, que no es otra cosa que el autocabeza de proceso, el equivalente en Colombia al autocabeza de proceso. Ahí está, voy a sindicar a esta, voy a investigar, a procesar judicialmente a esta persona por el delito tal, cometido tal día, contra la persona tal o contra el Estado de los Estados Unidos. Asunto concluido. Pero ¿en cuál lío estamos? Y entonces ahora estos juristas de la JEP, que no son otra cosa que los socios de las FARC, entendamos, aparecieron unas juristas y con cuánto valor, que parece que llegaron allá, se extraviaron en el camino de las recomendaciones de los mamertos, de los izquierdistas, y aparecieron unas personas serias que dijeron, señores, aquí no hay lugar ninguno a dudas, aquí no hay problema ninguno, estamos extralimitando funciones, estamos engañando a la gente, estamos cometiendo un abuso de autoridad y un prevaricato, lo dicen con otras palabras, pero de manera contundente. Pero aparecen 3 de la sala de 5, dictan el fallo que no es fallo, lo que tenían que hacer era mandar una carta, no es más que una carta, eso es todo lo que tienen que hacer, de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio, diciendo, hemos comprobado que el señor fulano de tal puede ser extraditado, asunto concluido, ni sentencia, ni notificación, ni enredos, ni juicio de ninguna especie, y nos arman semejante problema, que tiene estas consideraciones. En Colombia no hay Estado de Derecho. Colombia no es un país serio y confiable. Lo que Colombia hace en centenares de casos se vuelve un lío cuando se trata de un narcotraficante porque es de las FARC, es decir, porque es más peligroso que todos los colombianos juntos. Entonces, en conclusión, no hay extradición. El daño que esto le hace a Colombia, queridos amigos, el daño a las instituciones. Somos un país de opereta, somos una banana republic. Se burlan de nosotros, pero al igual nos temen. Si este asunto no termina y no termina bien, si este asunto no se resuelve de aquí a septiembre, nos van a desertificar y nuestros pasaportes volverán a ser pasaportes malditos y nuestro nombre volverá a ser vilipendiado
en el mundo entero como lo era en la época de Ernesto Samper Pizano, elegido por estos extraditables como presidente de la República. Esto no nos puede ocurrir. Esto no nos puede ocurrir. Nos parece que no se le dio al asunto la suficiente importancia. En el Estado no se tomaron las precauciones que se han debido tomar y finalmente, como no hemos hecho trizas el acuerdo con las FARC y hemos aceptado a la JEP y hemos hecho semejante montaje diabólico alrededor de las FARC, de los peores bandidos de Colombia, ahí están los resultados. Nadie sabe el daño que esto le está haciendo al nombre de Colombia, a la estabilidad de Colombia y al crecimiento económico de Colombia. Hoy, las inversiones extranjeras en Colombia están paralizadas. Los inversionistas están pensando 2 veces qué es lo que hacen. Las naciones que debieran entrar en contacto con nosotros para fomentar el comercio, para multiplicar las posibilidades de inversión aquí y allá y las posibilidades de tránsito comercial, están a la expectativa. Colombia se paralizó por cuenta de 3 sujetos de la JEP, es decir, por 3 socios de los narcotraficantes de las FARC, porque esa es la dolorosa verdad. ¡Qué daño, por Dios! ¡Qué daño le han hecho a Colombia!